Soy Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space. PLD Space es una empresa de lanzadores espaciales que surge de dos estudiantes que buscaban poder cumplir su sueño. Pensaron en que era interesante que España pudiese contar con capacidad de poder llegar al espacio. Solamente hay 11 países que tienen presencia en el espacio y desarrollaron una empresa que está haciendo un cohete para poder colocar satélites de baja órbita en el espacio. Estamos ya en nuestra cuenta atrás para el primer lanzamiento, que es un lanzamiento de un demostrador para poder realizar el siguiente cohete, Miura 5, donde ya tendrá una función comercial. Estamos con muchísimo trabajo desarrollando cada uno de los subsistemas para poder conseguir con la calidad, el tiempo y los costes adecuados el éxito de la primera misión. El equipo humano es muy técnico. Normalmente lo que necesitamos son muchos ingenieros en distintas disciplinas, tanto mecánico, automatización, telecomunicaciones, electrónicos, es decir, todos los componentes del cohete son distintos subsistemas que tienen que funcionar de una manera integrada y están formados por especialistas de distintas disciplinas. Hemos buscado gente en toda Europa para poder conformar un equipo que pueda integrar los distintos componentes y desarrollar el cohete. Estamos muy necesitados de vocaciones científicas. Todo lo que podamos hacer por trasladar esa necesidad y por ilustrar con ejemplos concretos que verdaderamente existen un montón de problemas que están sin resolver y que necesitamos científicos y esas vocaciones de gente que pueda desarrollar mediante su sueño la capacidad de poder trabajarlo. Y me gusta decir que las cosas ocurren dos veces, cuando las sueñas y cuando las haces, ¿no? Si solamente las sueñas, no las haces. Y yo creo que poder profundizar, ¿no?, mediante el método científico, en identificar cada una de las áreas necesarias para resolver un problema complejo, me parece que es excepcional. Y Sapiencia lo que está desarrollando es ilustrar ese tipo de ejemplos y trasladarlos para que verdaderamente nos convirtamos en una nación mucho más científica. Elegir qué vas a ser de mayor nunca ha sido fácil para nadie. Yo creo que no hay que dar un gran dramatismo a esa decisión. Creo que es importante explorar, utilizar el propio método científico, que es plantear qué es lo que quieres desarrollar, investigar, dedicarle tiempo y tomar una serie de conclusiones, y al final, cuando tomas una decisión y la vas ejecutando, muchas veces vas viendo la profundidad y la cantidad de alternativas que se pueden plantear. Creo que a todos nos ha costado, pero hay muchísimos grandes profesionales que han dudado en un inicio sobre qué es lo que podían hacer, y yo creo que la clave es dedicarle tiempo y poder desarrollar una actividad que te guste. Cuando estás trabajando en aquellas cosas que te gustan, el trabajo no es trabajo, ¿no? Es una pasión, y eso es lo que nos ocurre a nosotros.